Hola, soy Yolanda Ruiz y esto es El Diván del Periodismo. Creo que a pesar de que he cubierto este conflicto en varias ocasiones, esto es algo totalmente nuevo y puede salirse de control aún más. Este es Horacio Rocha Steines, un periodista mexicano, corresponsal de guerra, un colega que en este momento cubre la guerra desatada tras los atentados de Hamás y la respuesta de Israel en Gaza. Me encuentro totalmente agotado. Esto es más por cuestiones de trabajo, como es de esperarse en estas situaciones en donde pues, la gente está muy interesada, los medios están muy interesados en saber lo que está ocurriendo. Entonces, naturalmente no he parado de trabajar. No es la primera vez que Horacio cubre un conflicto. Estuvo en Ucrania cuando estalló la guerra. Y algo sucedió ahí. Algo que todavía lo persigue. Siempre tenía como esa capacidad de verlo un poco de lejos, de poder contar las historias, sí de meterte en las historias, pero luego poder salirte para poder contarlas como son, con un poco de frialdad, si se puede decir así. Pero en Ucrania fue totalmente distinto. En un momento Horacio perdió el control de lo que sentía. El frío del invierno, el exceso de trabajo, el cansancio, la falta de sueño, el horror mismo de la guerra. Todo esto lo llevó al límite. A pesar de que yo obviamente no hablo ucraniano, a pesar de que conozco 2 o 3 personas únicamente ahí, empecé a sentirme como parte de la situación, como si a mí también me estuvieran invadiendo. Horacio no aguantó más y tuvo que salir de Ucrania. Todavía hoy siente que no dio lo mejor de sí mismo y se cuestiona porque sus sentimientos lo superaron en un momento. Pero no se arrepiente de las decisiones que tomó. Hoy, en medio del conflicto en Medio Oriente que cubre desde Israel, entre el sonido de las alarmas y las bombas, nos relata también sobre los retos de informar sobre una guerra. Y dentro de eso, la mujer nos enseñaba también videos y muy segura de sí misma nos mostró un video de una chica que estaba siendo incendiada viva y ella mantenía y estaba 100% segura que era una chica israelí que le habían hecho eso los terroristas de Hamás. Y yo dije, no, es que por supuesto tenemos que revisar primero si esto tiene algo que ver. Hay algo extraño en ese video. ¿Cómo cubrir una guerra? ¿Cómo buscar la verdad mientras se pone en riesgo la vida? ¿Cómo controlar las emociones en una situación extrema? ¿Cómo ser profesional y humano en medio del horror? De todo esto hablamos con Horacio en el episodio de hoy. Personalmente, a mí lo que más me da asco es que están desesperados por demostrar cosas y poder continuar ellos en el poder a cambio de la vida de su propia gente. Soy Yolanda Ruiz y están a punto de escuchar El Diván del Periodismo. El invitado, Horacio Rocha Steines. En toda guerra, la información es otro frente de batalla. Así ha sido siempre a lo largo de la historia, pero en tiempos de redes y de esta infodemia en la que vivimos todo se vuelve más complejo. En una guerra, además, el periodista tiene que informar y a la vez protegerse del fuego cruzado. Hemos visto en los últimos días a colegas periodistas buscando los refugios en Israel y hemos visto a colegas periodistas reportar mientras están evacuando con sus familias en la Franja de Gaza. La situación es tensa en esta zona y se está viviendo una guerra y allí la prensa haciendo su trabajo. Es de verdad un honor poder conversar en el día de hoy con el colega Horacio Rocha Steines, quien se encuentra precisamente cubriendo esta guerra. Y lo ha hecho en otras oportunidades. Es corresponsal de Televisa en Reino Unido desde hace 25 años, lleva más de 10 años cubriendo Medio Oriente, enfocado en el conflicto árabe-israelí precisamente, que lo conoce bien. Ha tenido coberturas especiales en lugares como Ucrania, Israel, Palestina, Egipto, Libia, Jordania. Y ahora, justamente en los últimos días, ha estado allí, en el centro de la noticia mundial. Horacio, mil gracias por sacar estos minutos para el Diván del Periodismo. Un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Yolanda, a tus órdenes. ¿Qué te puedo servir? Pues lo primero que te quiero preguntar, Horacio, es ¿cómo estás? ¿Cómo estás física y emocionalmente? El 15 de octubre escribías en tu cuenta de X, antes Twitter, totalmente agotado, física y mentalmente. Y el 8 de octubre, cuando ibas hacia la zona, escribías, estoy muy nervioso, creo que no dormiré. Solo quiero hacer un buen trabajo y salir con bien. Como siempre en coberturas, paso a paso, enlace a enlace, día a día, lo primero es entrar, es llegar a la zona de cubrimiento. ¿Cómo estás?
Sí, efectivamente me encuentro totalmente agotado. Esto es más por cuestiones de trabajo, como es de esperarse en estas situaciones en donde pues la gente está muy interesada, los medios están muy interesados en saber lo que está ocurriendo. Entonces, naturalmente no he parado de trabajar. Es agotante. Físicamente, mentalmente, por supuesto. Y más que nada sí, pero quisiera enfocarme un poco en el otro tweet, en el otro X que coloqué sobre ese nerviosismo. Me siento tranquilo ahora que estoy aquí, extrañamente, porque claro, al principio cuando no has entrado a un lugar de conflicto, a pesar de que yo pueda conocer medianamente bien Oriente Medio, Israel, Palestina, no sabía yo bien lo que me iba a encontrar aquí. Creo que a pesar de que he cubierto este conflicto en varias ocasiones, esto es algo totalmente nuevo y puede salirse de control aún más. Pero yo me voy un poco más atrás y es esto que mencionabas de Ucrania, en donde ha sido la experiencia más fuerte de mi vida en cuestiones de conflicto. Estuve ahí desde el principio de la guerra, desde antes de la guerra, que comenzara la invasión de Rusia y por diferentes motivos lo tuve que hacer solo y hay muchos freelancers o muchos periodistas que hacen su trabajo solos y está bien, pero yo que hago televisión se complicó mucho más y yo nunca había sentido esto en un conflicto, Yolanda. Siempre tenía como esa capacidad de verlo un poco de lejos, de poder contar las historias, sí, de meterte en las historias, pero luego poder salirte para poder contarlas como son, con un poco de frialdad, si se puede decir así. Pero en Ucrania fue totalmente distinto y es la primera vez en mi vida que yo salgo de un conflicto tan mal mentalmente. Terminé totalmente agotado, necesité ayuda psicológica para poder salir adelante. Me inmiscuí demasiado con la situación. Básicamente me sentí culpable también de tener que abandonar el lugar y entonces ahora que venía aquí a Israel, no sabía qué esperar de mí, no sabía cómo iba a reaccionar, si iba a soportarlo psicológicamente o no. Hasta ahora lo he manejado bien, espero que así continúe y ya es lo único que podría decirte como respuesta a tus dos preguntas. Horacio, me alegra que estés más tranquilo y más calmado, pero quería preguntarte, antes de hablar de lo que está pasando allí en Israel, ¿qué fue lo que te conectó de esa manera o te golpeó de esa manera en Ucrania? ¿O algún episodio en particular? ¿Qué fue exactamente? Tú vienes cubriendo guerras y situaciones muy duras. ¿Por qué Ucrania resultó para ti tan particular y tan difícil? No sabría qué contestarte, Yolanda. Creo que fue todo. Como te digo, encontrarme de repente o de pronto solo. No sabíamos bien al principio de la guerra cómo los periodistas estábamos encajando en todo eso. Muchas cosas se hablaron en ese momento, un posible ataque nuclear, incluso una invasión total en donde no sabíamos los periodistas cómo seríamos tratados. Salimos literalmente corriendo de Kiev, la capital, porque parecía que las tropas rusas estaban a punto de entrar y todo eso hacerlo solo, básicamente. Y luego también, como te digo, quizá un error, pero inmiscuirme con la situación más de lo que yo pensaba. Quizá ya también lo pienso que es quizá por la edad un poco, ¿no? Cuando yo empecé a cubrir conflictos a los 30 años, tienes toda esa adrenalina, toda esa juventud. No quiero utilizar la palabra que te guste, porque no me gusta, nunca me ha gustado, pero tienes esa adrenalina de que quieres sentir todo este tipo de experiencias. Pero en Ucrania me inmiscuí mucho con la situación y eso me dolía muchísimo, me dolía mucho, a pesar de que yo obviamente no hablo ucraniano, a pesar de que conozco 2 o 3 personas únicamente ahí, algo empecé a sentirme como parte de la situación, como si a mí también me estuvieran invadiendo. Aunado a eso que era pleno invierno, el frío, hacer todos los enlaces directos con mucho frío desde un balcón. El no saber fue más que eso, ¿no? Creo que a veces en Oriente Medio están un poco más claras las reglas del juego, pero en Ucrania no sabíamos qué es lo que podía ocurrir. Y entonces todo se fue apilando, todo se fue juntando y hasta que exploté. Y si te digo, la salida de Ucrania finalmente creo que duré cerca de 40 días y no sé si notes, hasta se me corta la voz porque no, cada vez que lo recuerdo es así. Fue muy duro salir porque me sentía como un traidor. No soportaba la idea de tener que salir y dejar el país cuando yo quería dar más y además
Después lo trabajé mucho en psicología, que le llaman el síndrome del impostor, donde no sientes que estás haciendo buen trabajo. Y yo, a pesar de que en Twitter en ese momento, ahora X, pues explotó y empecé a tener un montón de seguidores y todo el mundo me apoyaba y todo el mundo me decía que estaba yo haciendo un buen trabajo, pero yo no sentía que estaba haciendo un buen trabajo y aún lucho con eso. Siento que no di lo mejor de mí a pesar de que siempre lo intento. Te entiendo más que nadie, Horacio, porque algunos que tenemos una personalidad similar, y lo digo porque yo también soy de bajo perfil, no me gusta parecer mucho y demás, pero eso pues es un lío cuando trabajamos en periodismo, en donde está uno más o menos en el centro del foco de atención. ¿De alguna manera te arrepientes de haber hecho el cubrimiento de Ucrania? Si todo volviera a ser lo mismo, ¿irías de todas maneras? No, no me arrepiento en absoluto, Yolanda. A pesar de que ha sido la experiencia más dura de mi vida, ha sido una experiencia que me ha enseñado mucho de mí, que me ha dejado marcado de por vida, está clarísimo. Fue un desgaste increíble y creo que envejecí como 20 o 30 años en esos 40 días, pero lo viviría de nuevo. Sí, sería pagar un precio muy, muy alto porque seguramente se duplicaría el dolor, pero no me arrepiento en absoluto de haberme arriesgado, de haber tomado ese camino y me ha dado muchas cosas buenas también. Mucho dolor, pero muchas cosas buenas. ¿Cuál es la diferencia entre la guerra de Ucrania en tu cubrimiento y la guerra en Israel y la Franja de Gaza? ¿Qué es lo distinto, lo diferente? Porque al final uno dice cuando mira desde la distancia, guerra y es dolor y es muerte y es mucha información cruzada, mucha mentira, mucha desinformación. Pero ¿cuál es la diferencia que notas tú? Yo diría esto que ya te mencioné, Yolanda, que fue que no sabíamos cómo encajábamos bien los periodistas, sobre todo al principio, no estaban bien claras las reglas del juego, digamos, en cuanto a cómo los periodistas podíamos funcionar en Ucrania. Recuerdo que era de pronto enlace tras enlace donde yo tenía no tenía, pero comentaba que un periodista había sido asesinado y después que otro más había caído y que otro más había perdido la vida. Y es algo a lo que yo no estaba acostumbrado a que sucediera. Sentía yo que se nos respetaba un poco más como lo que somos, como testigos de la historia. Y se perdió ese respeto de alguna forma. Incluso periodistas eran atacados directamente durante la invasión. Entonces creo que esa es la mayor diferencia que encuentro, Yolanda, porque lo que yo he encontrado aquí, por lo menos en Medio Oriente, excepto de alguna forma en esta ocasión, aunque ahora ya comienza a tomar cierta forma, es que en Oriente Medio o en el conflicto israelí-palestino siempre están como mucho más claras las reglas del juego, a dónde está exactamente el frente, hasta dónde puedes llegar, a dónde ya no puedes cruzar. Está todo de alguna forma, y está mal usada la palabra, pero está como todo más organizado. En Ucrania era una desorganización total, en donde tenías que tomar riesgos sin saber lo que te ibas a encontrar en absoluto al meterte a X o Y ciudad y si podría salir o no. Y ahora está todo como más organizado hasta con las oficinas de prensa en Ucrania. Al principio nada de eso existía, no existían tarjetas de prensa de Ucrania, te encontrabas con ucranianos que tampoco confiaban en ti, te amenazaban, no tenías manera de comprobar quién eras, que estabas trabajando ahí legalmente, etcétera. Mientras que aquí en Israel siempre ha estado como más organizado todo. Saben el conflicto que tienen, saben que van a recibir cientos y cientos de periodistas cada vez que hace erupción alguno de las situaciones como las que estamos viviendo ahora y están más acostumbrados a eso, saben cómo manejarse alrededor de los periodistas. En Ucrania no existía o no sentí yo que existiera nada de eso. Claro, decía, comenzando esta charla, Horacio, que pues ya sabemos que desinformar es una de las estrategias de la guerra, de los bandos en conflicto, y siempre se ha desinformado, pero estamos en la era digital, en donde la desinformación toma unos niveles pues muchísimo más altos. El 17 de octubre, en el bombardeo a un hospital en Gaza, circularon horas después todo tipo de versiones. Primero se atribuyó a Israel, después Israel dijo que no, que era otra de las facciones extremistas que había directamente atacado el hospital. En todo caso, una tragedia humanitaria de inmensas proporciones y la dificultad para que los periodistas puedan establecer cuál es la verdad. ¿Qué tan difícil es ese trabajo, Horacio? Establecer cuál es la verdad de lo que está pasando en una guerra cuando hay permanentemente el deseo de desinformar por parte de los grupos en contienda. Es un trabajo que
Es terrible de alguna forma porque creo que siempre todos caemos en una u otra trampa y lo vimos ahora con el hospital y puedes hablar de, puedes tomar 10 o 20 diferentes cadenas y de esas 20 muy probablemente 18, 17 cayeron en la trampa e informaron de cierta manera. Siempre esa carrera también por intentar ser el primero en decirlo. Siempre ha existido eso, ¿no? Esa desinformación, ese tratar siempre de llevarte por donde ellos quieren que vayas, de mostrarte lo que ellos quieren que veas y cómo lo veas y cómo debes reportarlo. Y es una batalla constante y que es extenuante, de verdad, cansa mucho porque también te das cuenta cómo la gente cae en eso. Hoy tuvimos una entrevista con una mujer aquí que muy amablemente nos vio trabajando a las 5 de la mañana, todavía hacía frío y muy amablemente salió y nos ofreció un poco de café, algo de comida. Y yo quería hacer una historia de cómo al principio se decía que todos los israelíes en realidad estaban conectados con esto que sucedió, que es como su 11 de septiembre, en donde todos prácticamente o conocen a alguien que murió o directamente perdieron a alguien o todos tienen esa conexión. Entonces quería hacer una historia un poco de eso. Y esta mujer pues se prestó a eso, a ser entrevistada, tiene dos hijos en el frente ahora, esperando entrar a la Franja de Gaza. Acababa de ir a un funeral el día de ayer, una chica que fue asesinada en el Festival de Música, el nieto de una de sus mejores amigas también, soldado, acaba de morir hace 2 días, en fin, todas esas conexiones. Y dentro de eso, la mujer nos enseñaba también videos que tenía en su móvil y muy segura de sí misma nos mostró un video de una chica que estaba siendo incendiada viva y rodeada de hombres y mujeres y ella mantenía y estaba 100% segura que era una chica israelí que le habían hecho eso los terroristas de Hamas. Y después hasta nos pasó el video, etcétera. Y yo dije, no, es que por supuesto tenemos que revisar primero si esto tiene algo que ver. Hay algo extraño en ese video. Y quizá la mujer está siendo también víctima de toda esa desinformación que hasta no solamente viene de los gobiernos, viene de todos nosotros, ¿no? Y efectivamente encontramos ese video después de un tiempo de buscarlo y no tenían absolutamente nada que ver con Oriente Medio. Era en Guatemala, años atrás, hasta donde sé. Y por supuesto no podía utilizarse. Cosas así han llegado a suceder y es una batalla constante. Es una batalla constante que creo que me cansa más que estar aquí, porque eso es una lucha constante en donde a veces no sabes ni para dónde voltear o cualquier persona que hable contigo le crees la mitad, todo lo cuestionas también y deja de ser todo honesto, ¿no? Claro, y es la mayor dificultad que se tiene en un escenario de estos para tratar de reportar efectivamente lo que está pasando. La duda tiene que estar allí permanente y nos imaginamos las circunstancias tan difíciles de hacer chequeo de datos cuando están sonando las sirenas, por ejemplo. Tú has venido cubriendo desde Israel, has estado en varias ciudades, Tel Aviv, Jerusalén, en Ashkelon, que es una de las más golpeadas precisamente por el ataque de Hamas, pero has tenido oportunidad de acercarte a la Franja de Gaza. Hay acceso para la prensa, hemos visto a colegas reportando que son corresponsales permanentes de cadenas como BBC o CNN, etcétera, desde la Franja de Gaza. Pero no sé qué tanto acceso ustedes que están cubriendo de Israel han podido tener del otro lado. No, la sería mi respuesta corta y sencilla, Yolanda. Intentamos acercarnos lo más que pudimos a la Franja de Gaza, fuera de hacerlo por medio de Israel, que son, digamos, tours organizados donde te llevan a los kibbutz o al kibutz, que fue también masacrado por Hamas, pero ya está todo un poco arreglado para que de alguna manera veas lo que ellos quieren que veas. Intentamos hacerlo por nuestra parte y solamente pudimos llegar hasta cierto punto. Ahora no se puede hablar con los soldados, es difícil tener contacto con los comandantes. Me exigieron, fui a la frontera con el Líbano para ver si ese otro frente puede abrirse. Me pidieron grabar desde determinada distancia, no pude llegar a la ciudad a la que yo quería llegar, estaba todo cerrado. Mucho más complicado en esta ocasión y hasta ahora lo que yo veo es que es por ahora imposible entrar a la Franja de Gaza. No he podido yo ver a nadie de ninguna cadena que haya podido entrar. Como tú dices, Yolanda, los que están reportando desde ahí, como BBC, son reporteros o palestinos que viven ahí o a lo mejor de Occidente que ya estaban trabajando ahí en la Franja de Gaza cuando todo esto explotó. Y eso es muchas veces lo que ocurre. También me ocurrió, creo que en la guerra
creo que fue en el 2012, en donde fue la ofensiva de Israel de plomo fundido. Y también sucedió lo mismo. Los que estaban reportando adentro es porque ya estaban adentro cuando todo comenzó. Y fue solo prácticamente al final que se nos permitió entrar. Hasta donde yo sé, ahora mismo no hay posibilidad de entrar. Y además el riesgo es enorme, enorme. Nunca he entendido bien esa situación, ¿no? Cuando me dicen que ninguna nota vale tu vida. Y yo lo entiendo perfectamente al leerlo. Ninguna noticia vale tu vida, pero hay veces que no puedes poner esos límites e intentas más y más y más como periodista. He tomado yo 2 o 3 riesgos en donde estás tan agotado que sabes que tienes 2 o 3 horas para dormir, te echas en la cama y de repente suena una alarma y dices, bueno, lo siento mucho, pero yo ya no tengo fuerzas para correr a ningún lado, que sea lo que Dios quiera y a confiar en el sistema de defensa del domo de hierro, que bueno, va a detener el 90-93% de los misiles, que me ha sorprendido aquí en Ashkelon, como dices, de una ciudad que ha sido golpeada creo que en más de 170 ocasiones, recordemos fueron miles los que envió Hamas, pues la gran mayoría han sido detenidos. Entonces puedes tomar ese riesgo, pero en la Franja de Gaza, lo pensaba hoy por la mañana, tú puedes intentar irte a la cama, pero cuando escuchas que viene algo, es que sabes que va a pegar, sabes que va a impactar porque no hay absolutamente nada que lo detenga. Y debe ser terrible, como lo dijo Antonio Guterres de las Naciones Unidas, es un infierno lo que debe estarse viviendo en este momento en la Franja de Gaza. No puedo ni imaginarme lo que deben estar pasando los civiles, los niños, las mujeres, sin comida, sin agua, sin electricidad y con esa lluvia de bombas sobre ellos. No puedo ni imaginarme. Horacio, mencionabas tú la búsqueda del refugio, ¿no? Suenan las sirenas, hay refugios en la mayoría de edificios, en las viviendas y demás, refugios que tienen Israel. Es parte de estar en un país pues, que ha vivido en guerra con picos más altos o menos altos de violencia, pero que ha vivido en guerra. ¿Cómo se vive esto? Porque lo comentaba también que había colegas, los que están informando desde la Franja de Gaza, que han hecho reportería mientras van en el carro evacuando a su familia. Por ejemplo, veía una nota del colega de CNN que hacía esto y que contaba, está saliendo con su familia, está mirando sin saber hacia dónde, ¿no? Porque además están evacuando sin saber hacia dónde. ¿Tú sientes en ese momento, cuando estás buscando el refugio, que eres un periodista buscando información y que es parte de tu historia, eso que estás viviendo, o sientes que eres un ser humano que está tratando de sobrevivir y hay que mirar a ver cómo se sobrevive? Creo que es una mezcla de las dos cosas y un poco lo que te comentaba antes, Yolanda, que intentas ver hasta dónde puedes jalar esa liga, hasta dónde puedes llegar y experimentarlo y mostrarlo también. Cuando yo llegué a Ashkelon sabía que era muy probable que nos enfrentáramos a esa situación en donde estuviéramos trabajando en la calle o estuviera yo haciendo un directo y qué haría yo si en ese momento sonara una sirena, hacia dónde podría correr o no. Lo pensaba hoy mismo que estábamos en un campo más abierto, pero necesitábamos determinado ángulo. Bueno, vamos a tomar ese riesgo, ni modo. Pero bueno, tenemos el chaleco, tenemos por lo menos el casco donde nos podemos por lo menos cubrir un poco con una banca de un parque o ni modo haciéndonos un ovillo y cubriéndonos todo como el rostro como dicen que debe hacerse si te sorprende una alarma en medio de la calle o en una carretera. Entonces creo que es un poco las dos cosas. Quieres mostrar cómo también la gente vive esa situación y algunas veces, no porque quieras tú ser el centro de la noticia, si te ocurre, pero creo que también la gente siente un poco más de conexión cuando es el periodista el que lo está mostrando. Y efectivamente ya nos ha sucedido 3 o 4 ocasiones donde nos sucede a nosotros que estamos trabajando, estamos grabando en ese momento y en ese momento las sirenas, en ese momento las explosiones en el aire del domo de hierro y lo grabas, estás a la mitad del cuerpo estás en el suelo y la otra mitad estás volteando al cielo a ver qué puedes grabar. Entonces yo creo que es las dos cosas. Tratas de ser un ser humano que quieres proteger tu vida, que quieres proteger a tus seres queridos y está la otra parte que quieres obtener lo que está sucediendo para poderlo contar después. Pero ¿dónde está ese límite? Yo nunca lo he entendido bien. ¿Dónde está ese límite donde hasta ahí debes decir, hasta aquí llego? Creo que es solo instintivo. Muchas veces sí me he detenido y digo, hasta aquí llego y creo que hay que confiar en ese instinto, no te queda de otra, ¿no? Por supuesto que hay cosas que pueden suceder. Ayer intenté dormir con mi chaleco contra balas, pero me fue imposible porque el refugio lo tenemos un poco lejos y en una alarma que tuvimos nos dimos cuenta de que no llegábamos al refugio, pero fue imposible dormir con el chaleco contra balas, entonces me lo tuve que quitar. Entonces, claro, existen esos riesgos, pero ya por lo menos quedó un poco fuera esa situación de otra posible incursión por parte de Hamas, ¿no? Entonces,
ya por lo menos sientes que puedes dormir un poco mejor. Y te quiero plantear una pregunta que de pronto en la respuesta también tiene que haber algo de instintivo. En el consultorio ético nos han preguntado con alguna frecuencia sobre el papel del periodista en situaciones de desastre, de emergencia, de guerra, de violencia, con mucha frecuencia diciendo que debe primar el comportamiento de un ser humano que puede ayudar a otros, a alguien que está herido, a alguien que está sufriendo, o el periodista debe mantenerse en la senda de informar. Por lo general, cuando hablamos de estos temas, yo digo que todo depende del contexto, obviamente, y de lo que esté pasando. Y bueno, dijéramos que hay unas teorías en términos éticos, pero la realidad es otra. Y en Colombia hemos vivido pues una guerra lenta y dolorosa a lo largo de los años, con un desangre muy profundo, pero obviamente que cuando se está en una situación como la que tú estás viviendo en este momento, con bombardeos permanentes y demás, en donde te puedes encontrar como la que viviste en Ucrania, en donde te puedes encontrar literalmente a personas heridas o que sufren, no sé si te has enfrentado a ese dilema o si te has preguntado qué hacer si te lo encuentras, es decir, sigo reportando y tengo una persona herida enfrente, ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es mi deber? ¿Te ha ocurrido? Bueno, sí me ha ocurrido, sí, muchas veces ver personas heridas. Bueno, obviamente si veo a alguna persona ya fallecida no hay nada que pueda hacer, pero sí me ha sucedido, sí me lo he preguntado constantemente, pero tampoco nunca me he enfrentado a la situación en donde sea demasiado directo, donde yo sea el único que esté alrededor de esa persona o no haya llegado en absoluto todavía ninguna ayuda médica o que por lo menos sepamos que viene en camino. Pero un poco también lo que decíamos antes, al mismo tiempo también estar tratando de cumplir con nuestra labor periodística y no dejar de ver lo que está sucediendo un poco desde fuera. Yo creo que si yo me enfrentara a una situación así en donde de verdad tuviera yo que tomar parte, o si no la persona realmente correría un riesgo de morir, lo haría. Creo que lo haría sin pensarlo. Creo que sería instintivo. Y en ese momento la labor periodística pasaría a segundo plano. Creo que no hay nada más preciado que la vida y si puedes ayudar a alguien, no tiene absolutamente nada de malo. Nos pasó un poco en Ucrania, que bueno, no es una situación así no era de vida o muerte, pero era una pareja con sus 2 hijos que estaban desesperados por cruzar a Polonia. Y nosotros que veníamos huyendo en ese momento de Kiev, me junté con unos periodistas españoles que afortunadamente me dieron cobijo y pude subirme con ellos en la camioneta y nos fuimos hacia Leópolis. Y a mitad del camino conocimos a esta pareja y a sus hijos y nos pidieron ayuda para tratar de llegar a la frontera y tratar de cruzar. Y al otro día, pues ahí nos tienes a todos colocando en el coche de la pareja como si fuera un coche de prensa. Los llevamos hasta la frontera y no dejamos de estar en contacto con ellos hasta que cruzaron, y cruzaron bien, afortunadamente. Al mismo tiempo, todos hicimos historia sobre eso. Hice una historia que salió al aire y los entrevisté durante el camino y fue una crónica desde el principio hasta que cruzaron la frontera, pero la sensación que me dejó el haber hecho eso es algo que tampoco voy a olvidar y es algo de lo que más me ha llenado. Si yo no hubiera podido contar esa historia como periodista, no pasa nada, que creo que era importante contarla y la conté. Pero si no hubiera podido, no pasa nada. Pero lo importante fue que esa mujer pudo cruzar esa frontera con los 2 niños más hermosos que he visto en mi vida y poder sentir que ayudaste a alguien a poder llegar a un lugar seguro y huir de una situación tan terrible. Para mí eso fue de lo más valioso que pude experimentar en Ucrania. Esa historia, dices tú, te llenó y no es para menos porque estamos hablando pues de vidas evidentemente salvadas. ¿Hay algún episodio en el cual te haya pasado lo contrario? Es decir, un episodio en donde desde el punto de vista profesional o desde el punto de vista humano hayas sentido que tomaste la decisión que no era, que hiciste lo que no debías hacer. Es decir, ¿hay algo que te persiga y te dé vueltas en ese sentido? Sería, yo entiendo que es redundante, pero sería esta que fue cuando tuve que salir de Ucrania porque simplemente ya no podía más. Ya estaba un equipo que finalmente había llegado y había podido entrar a Ucrania porque le fue difícil a mi compañero cruzar por la frontera de Rumania, pero finalmente lo había logrado. Ya éramos 2 equipos trabajando en Ucrania y a mí se me había pedido que por favor aguantara hasta que él entrara. Y así sucedió y cuando yo finalmente decidí irme, fue mi decisión y me dijeron, si te quieres ir ya, si estás listo, adelante. Y sí decidí salirme. Creo que fue la decisión correcta porque por lo menos por 2 o 3 meses más no paraba yo de llorar. Pero el momento de cruzar la frontera entre Ucrania y Polonia finalmente y ese camino y el sentir que ya estabas en un país totalmente en paz,
es algo que de alguna forma no me perdono, no me lo puedo perdonar, no haber aguantado un poco más, lo que fuera, un día más, una semana más, poder contar un poco más, poder soportar un poco. No me perdono el haber tenido esa debilidad. Te lo tienes que perdonar, Horacio. Yo tardé 30 años reclamándome por una cobertura mal hecha también en un atentado terrorista acá, un avión que voló Pablo Escobar, y pasé 30 años diciéndome que lo había hecho mal, lo había hecho mal, lo había hecho mal, porque no lo logré y me quebré en el lugar y no pude hacer el trabajo de reportería. Escribí después la crónica porque el colega fotógrafo estaba allí, pero pasé 30 años. Y 30 años después volví a leer la crónica y entendí algo que me parece que es importante entender, y es que el periodismo lo hacemos mejor si lo hacemos desde nuestra condición de seres humanos, esos que se quiebran y esos que tienen dificultades. Entonces hay que perdonarse desde ahí. Y quería preguntarte, Horacio, ¿en algún momento te acostumbras a cubrir la guerra? Y lo pongo muy entre comillas, es decir, ¿se pierde la capacidad de asombro o esa está ahí todo el tiempo? No me gusta mucho hacia mí la palabra acostumbrarse, porque como tampoco nunca me ha gustado esa palabra o esa expresión que a veces tenemos los corresponsales de guerra, que yo no me considero uno, pero los corresponsales de guerra, donde tienes que estar ahí, ¿no? Que prácticamente no puedes vivir si no estás haciendo eso, que necesitas esa adrenalina, en fin, y eso siempre he sentido que es una falta de respeto enorme hacia lo que está sucediendo, hacia lo que están viviendo otras personas, hacia lo que están sufriendo otras personas. Entonces, al principio yo sí lo sentí como a los 30, 31 años por esa adrenalina, o el periodista joven que quiere experimentar y ver, pero increíblemente también es algo que nunca me he perdonado de alguna forma, Yolanda, porque no me gusta haber en ningún momento de mi vida jugado, entre comillas, con esa sensación, cuando para tú tener esa sensación hay gente que está sufriendo y hay gente que está muriendo. Y es algo que no soporto. Entonces, por eso no me gusta decir que yo soy un corresponsal de guerra, porque entonces es como si yo dijera que es algo que estoy buscando todo el tiempo para llenar algo en mí, y siempre estoy con esa disyuntiva y chocando con eso, y no me gusta, de verdad que no me gusta. Yo personalmente ya había tenido mi llene con Oriente Medio. Yo, si me hubieran dado a escoger, y lo digo sinceramente, y espero que no me echen de mi trabajo por esto, espero que no, pero si a mí me hubieran dado a escoger, yo no volvería aquí. Yo volví a Ucrania porque era algo mucho más personal, pero en cuestión personal, en cuestión de mi edad, en cuestión de mi forma de pensar, yo no es algo que yo en ningún momento disfrute hacer. Horacio, ¿qué va a pasar en este conflicto en particular? Tú has ido varias veces, has cubierto varias veces la crisis de Medio Oriente en distintos momentos, y tengo la sensación, por lo que he visto en tu cuenta de X, que tenías una percepción al comienzo y puedes tener otra percepción después, no sé si me equivoco. Es decir, que algunas personas creían que esto iba a ser una cosa de pocos días y que se resolvía rápido, y otros creen que puede llegar a escalar. ¿Qué puede pasar? ¿Qué percibes tú en el ambiente de lo que puede ocurrir en esta crisis en particular? Pues yo ojalá me equivoque, de verdad, Yolanda, ojalá me equivoque, y ojalá no me sorprenda aquí tampoco, porque nosotros que hablábamos de reglas en este tipo de conflictos, o cómo encaja el periodista o el corresponsal, y que hablábamos de que en esta ocasión yo lo siento totalmente diferente a lo que ha sido en el pasado. De verdad siento una sed de retribución enorme por parte de Israel por lo que sucedió, por el número de personas que perdieron, de la manera en que las perdieron. Como tú dices, muchas veces aquí en Oriente Medio son cosas, como dicen en inglés, que flare up por un poco de tiempo, se encienden y la llama dura poco y se apaga. Y es como siempre es ese juego que tienen aquí entre Israel y los palestinos, en donde comienza algo y a las 2 semanas puede terminar, dejando un poco de fuera las intifadas que pudieron durar 2 años o 5 años, la segunda intifada. Normalmente son cosas que son cortas. La guerra con el Líbano, 34 días, empiezan, terminan. Si llegas tarde, ya prácticamente está terminando, ¿no? Algo hacen la Yihad Islámica o Hamas. Israel bombardea Gaza 4 o 5 ocasiones, se acaba el problema, cesa el fuego, se acabó. Y en esta ocasión, de verdad, yo no había notado lo que está sucediendo. Siempre era Israel contra alguien en particular. Israel contra Hezbollah, Israel contra Hamas, Israel contra la Yihad Islámica, Israel contra la intifada, si tú quieres, que
pueden ser muchas ciudades al mismo tiempo, pero solo ahí quedaba. Ahora ahí siento yo que hay demasiados intereses de fuera, pueden en cualquier momento, o siento yo que están acechando para tomar la oportunidad. En este caso, nunca había sentido que Israel se pudiera enfrentar a varios frentes al mismo tiempo, que pudiera ser la Franja de Gaza por un lado, que pudiera ser Hezbollah por el otro en el Líbano, que pudiera ser Irán por este otro lado, que pudiera ser la misma Cisjordania, otro levantamiento, otra intifada. ¿Qué va a suceder si algo así ocurriera? No puedo pensar cómo sería si Israel se viera rodeado de todo esto y dónde quedaríamos todos los que estamos adentro. Pero Israel está hambriento de esa retribución, y además, personalmente, a mí lo que más me da asco es que es un juego, yo lo siento como un juego político totalmente, en donde aquellos en el poder, jamás por un lado, por el otro lado, el gobierno en Israel de Netanyahu, están desesperados por demostrar cosas y poder continuar ellos en el poder a cambio de la vida de su propia gente. Y eso es solo eso, asco. Los civiles pagando los platos rotos, como pasa en la mayoría de las guerras, y en esta sí que lo hemos visto en la distancia. Horacio, ha sido un gusto y de verdad un honor tenerte aquí en el diván del periodismo, y de verdad mil gracias por sacar este rato en medio de tanto trabajo, sacar unos minutos de tu descanso, porque estamos grabando, les cuento a quienes nos están escuchando, que pues en horario ya tarde para el lugar que se encuentra en este momento Horacio, que es Israel. Muchísimas gracias y por favor cuídate. Horacio es corresponsal, está trabajando en este momento en Israel, está cubriendo el conflicto. Horacio Rocha Steines lleva más de 10 años haciendo cobertura de episodios de guerra. Nos contaba aquí la historia de lo que vivió en Ucrania, que tuvo un impacto personal muy fuerte. Está en este momento reportando desde Israel sobre esta guerra que se ha desatado y que no sabemos hasta dónde va a llegar. Y evidentemente nos cuenta lo que significa para un periodista a veces ser parte de la historia, intentar vivir, sobrevivir y buscar la verdad en medio de una guerra en donde se trata de desinformar. No es fácil, es una tarea dura, pero allí están los periodistas, pagando una cuota muy alta, muchas veces con su propia vida, para que la gente sepa qué es lo que está pasando, cuando cada vez es más difícil saber qué es lo que está pasando. Esto es El Diván del Periodismo. Gracias por estar ahí. Horacio, mil gracias. Espero que haya sido terapéutico y cuando lo necesites yo soy buena escuchando. En todo caso te digo, te tienes que perdonar. Yo lo logré 30 años después, pero lo logré. Porque me daba palo con ese cubrimiento y decía, lo hice mal. Con ese y con muchos más, pero ese en particular. Bueno, yo solo espero que haya sido un poco interesante. Yo le comentaba a Caro que pues no siento yo que valía la pena que estuviera tan detrás mío, tratando de conseguir que estuviera yo aquí hablando contigo, que de algo haya servido y que no hayan sido unas respuestas inútiles. No, pero para nada. Y yo sé que Elkin, Alejandra y Karen lo pueden decir. Para nada, absolutamente para nada. Porque además esto es lo que necesitamos también en el consultorio ético. Es lo que yo te digo, o sea, a nosotros nos preguntan con frecuencia para que dijéramos esto es lo correcto y esto es lo incorrecto, sí o no, y resulta que no, que los dilemas éticos vienen de los cubrimientos en terreno. Y quienes están en terreno saben cómo enfrentarse a ellos y saben qué es lo que hay en la condición de seres humanos que tenemos. Entonces eso me parece tremendamente valioso, además en un momento pues en que el mundo está metido en esta guerra de horror. De modo que mil gracias, que sé que le aportas mucho a los colegas que escuchan el Diván del Periodismo. Mil gracias. El Diván del Periodismo es un podcast de la Red Ética de la Fundación Gabo, dirigido por Daniel Marquínez y producido por Cartagena Federal, con Elkin Oliveros en la mezcla y Sebastián Duque en la producción. Karen Rojas se encarga de la coordinación editorial y Alejandra Vergara de la coordinación de distribución y comunicaciones. Este podcast es posible gracias al apoyo de los grupos Sura y Bancolombia y sus filiales en América Latina. Soy Yolanda Ruiz, conductora del Diván del Periodismo y corresponsable del Consultorio Ético. Gracias por escucharnos.